Gracias a todos por continuar con nosotros en esta agenda bastante nutrida y en un foro que es uno de los que nos hacen sentir orgullosos por el espacio que estamos abriendo para estas conversaciones de mujeres y de empoderamiento también. Tal vez vamos a abrir un nuevo capítulo con María Gabriela, que es bastante importante porque, como lo decía nuestro editor en jefe al comienzo de este espacio, el progreso que hemos logrado en temas de inclusión es destacable, pero sigue habiendo necesarios varios impulsos para que toda esta inclusión sea integral y además pueda extenderse a otros tipos más allá del género, ¿no, María Gabriela? Yo quisiera que justamente empezáramos esta conversación, que nos cuentes un poco cuál es ese rol que tienes ahora en Mondelez y cómo desde ese rol has venido construyendo todo este camino para que sea efectivamente la diversidad y la inclusión dentro de la compañía. Muchísimas gracias, Jocelyn. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí. Yo creo que compartiendo mucho la experiencia de Mondelez, pero también mi propia jornada personal dentro de esta agenda. Pero empiezo hablando de Mondelez porque seguro ustedes están diciendo, bueno, ¿y eso qué es? La buena noticia es que conocen nuestras marcas y nosotros somos una organización que lo que hace es produce y distribuye marcas icónicas como lo son Oreo, como lo son Milka, como lo son Trident, como lo son Ritz, Club Social. Y bueno, podría aquí quedarme horas hablando un poco de Mondelez. Somos una organización que está en más de 150 países, con más de 90,000 empleados. Y aquí específicamente en la región que yo lidero, que también deben estar diciendo qué es eso ahí de Huacán, esa región está conformada por Centroamérica y Caribe, por la región andina y por Chile, y alrededor, este año vamos a estar cerrando alrededor de $1 billón. Entonces, pues mi rol en este momento es ser la cabeza de recursos humanos y pues dentro de ese rol de recursos humanos yo creo que tiene un punto súper relevante toda esta agenda de diversidad e inclusión, además de una agenda de engagement, de cultura organizacional y de talento, mayoritariamente. Uno de los temas importantes cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión es que debe ser un tema que vaya profundo en la cultura organizacional y eso solo ocurre si viene desde los líderes, ¿no? Desde estas cabezas y estos roles como el que tú ocupas para que sea capaz de extenderse al resto del equipo de colaboradores. Desde tu rol, desde tu tipo de liderazgo, ¿cómo has venido construyendo ese camino para que efectivamente esté inmerso en la cultura organizacional? Yo les diría como que más que el estilo de liderazgo es una característica que yo he venido desarrollando en los últimos años y esa característica se llama genuinidad. Y esa característica va evolucionando, ¿no? Yo no soy la misma cuando tenía 30 años que ahorita que tengo 44. Y esa genuinidad se da cuando uno tiene un problema y cree y pierde la autoestima, pierde la seguridad y pierde un montón de temas. Y cuando entiendes que tú estás acá por ti y no para demostrarle algo a alguien. Entonces, con esa genuinidad, yo creo que como característica principal viene construir confianza y viene que los equipos se sientan súper tranquilos para decir lo que piensan, para decir con lo que no están de acuerdo, para dar su opinión. Y yo te diría que esa es como la característica que me ha construido o me ha permitido construir ese tema de diversidad e inclusión, pero además de esa característica yo creo que tiene que existir una agenda muy formal en la organización, una agenda que yo llamo 360, con procesos de reclutamiento claros, con oportunidades claras para las mujeres en los roles de liderazgo, con temas de brechas salariales, con coaching, con mentorship, etc. Entonces, más allá del liderazgo, que con claridad es uno de los puntos principales y más relevantes en esta agenda, pues ese liderazgo tiene que estar rodeado por esa estrategia, si no es totalmente imposible. Hace unos minutos conversábamos justamente, María Gabriela, de que la inclusión y la diversidad es bastante amplia en su espectro y que va mucho más allá del género. ¿Cómo lograr esa comprensión dentro del sector privado de esa diversidad y apalancar, por supuesto, esas otras poblaciones que debemos ir incluyendo a medida que vayamos avanzando en toda esa hoja de ruta dentro de las organizaciones? Mira, yo creo que acá en Colombia nosotros, si bien hemos avanzado en esa agenda de diversidad e inclusión, ha estado muy enfocada a género. Y dentro de género, todavía hoy en día vemos una brecha gigante, ¿sí? Todavía hay brechas salariales, todavía, ahorita lo comentaba José al comienzo de su introducción, y es, si bien ya tenemos más mujeres formando parte de juntas directivas, igual el porcentaje es chiquito. Si vemos cuántas mujeres hay en roles de liderazgo en las organizaciones, es bastante pequeño. Entonces, bueno, todavía en diversidad e inclusión, en la perspectiva de género, nos falta muchísimo por recorrer.
pero además nosotros venimos también queriendo avanzar en otros caminos donde mercados o países como Brasil o como Europa o como los Estados Unidos van mucho más avanzados, que son temas de discapacidades, son temas de orientación sexual, son temas de edad. O sea, hay un espectro de personas de color y ahí es donde nosotros también vamos a empezar a liderar una agenda diferente, ¿sí? Precisamente cuéntanos un poco de qué ha venido sucediendo al interior de Mondelez y cómo desde la compañía han venido abriendo estos espacios para promover la diversidad, equidad e inclusión. Mira, yo te diría ahí hemos tenido un montón de desafíos bien relevantes y creo que todos los que formamos parte de este tipo de organizaciones privadas, el tema del liderazgo es muy relevante. Nosotros, si bien nuestros líderes creen en la agenda, y esta es una agenda que vive en la organización, que viene de global, esto no se lo inventó María Gabriela, hoy en día todavía ser mucho más intencional en las decisiones que tomamos de talento, en la gente que traemos a la organización, cuáles son las fuentes de reclutamiento. Falta muchísimo camino por recorrer. Te diría que otro desafío que también es súper grande tiene que ver con salirnos de ese espectro de género y otro es cómo empezamos a influenciar o a tener impacto mucho mayor. No basta con que los 91 empleados que tenemos en Mondelez creen en diversidad e inclusión. Nosotros tenemos todo un ecosistema de distribuidores, proveedores, agencias que pueden marcar la diferencia y ahí está una gran oportunidad. Entonces, cosas que hemos venido haciendo muy bien, yo te diría focalmente o muy enfocadas, perdón, en todo lo que tiene que ver con género. Ahí te podría hablar de algunos números como hoy en día nuestros roles de dirección y de gerencia senior, 47% están ocupados por mujeres. El 40% de las promociones y movimientos laterales que tuvimos este año, pues este primer trimestre, fue ocupados por mujeres. No tenemos brecha salarial y ahí pues viene todo un tema de políticas progresistas, de beneficios, de flexibilidad que acompañan esa agenda. Que eso es mucho más de lo del promedio, ¿no? De las organizaciones del sector privado. Lastimosamente sí. Un enfoque que ha venido agregándose a esta conversación de diversidad e inclusión es también el tema de pertenencia, cómo lograr que si ya abrimos este espacio de diversidad, también se sienta al interior de las organizaciones y que efectivamente las poblaciones nuevas que incluyamos dentro del entorno laboral se sientan parte de cómo fomentar también ese aspecto. Mira, yo creo que como te dije al inicio, todo arranca desde el liderazgo. Y hay un tema que nosotros venimos fomentando mucho estos últimos años que tiene que ver con tener conversaciones transparentes. Nos cuesta tener las conversaciones difíciles con la gente. En la medida en que tú tengas una conversación honesta y una conversación sincera con alguien de si la ves en este momento lista para un siguiente paso o no la ves o cómo la tienes que preparar, pues en esa perspectiva pues vas a ayudar un montón también, ¿sí? A sensibilizar a tu organización. Desde tu rol, que es uno de los roles tal vez más determinantes en una compañía, que es toda la gestión del talento humano, que además pues es lo que mantiene en marcha toda empresa, ¿qué podrías compartirnos de consejos y recomendaciones para aquellos líderes dentro de las industrias para que puedan seguir fomentando dentro de cada uno de sus sectores esa diversidad, equidad e inclusión? Yo les diría creo que son 3 o 4 consejos. El primero es que se eduquen. Esta agenda es bastante más profunda que simplemente vamos a traer mujeres a ser líderes en la compañía. Esto tiene un montón de beneficios organizacionales y no solo organizacionales, sino de sociedad. Los que tenemos hijos sabemos perfectamente o hijas de lo que estamos hablando. Entonces, por favor, eduquémonos y vamos un poco más profundo. El segundo para mí tiene que ver con cómo seguimos ampliando esa red y no nos quedamos en género. El tercero, que suena muy sencillo, pero tiene que ver con flexibilidad. Y la flexibilidad, yo creo que hay organizaciones, y aquí puedo hablar específicamente de Mondelez, donde existe un frame súper claro de, bueno, tienes viernes flexible, entonces el viernes en la tarde nosotros no trabajamos, tienes horario, no tienes horario ni de entrada de salida, entonces tú organizas tu tiempo, trabajamos un porcentaje a la semana remoto, bueno, tenemos un montón de beneficios, pero hay organizaciones que todavía no están allí. Y muchos de los que estamos aquí sentados somos líderes de grandes organizaciones. Si ustedes empiezan a entender la magnitud de ustedes dejar a una mamá que vaya al show de ballet de la hija, la magnitud de que ustedes dejen a alguien que acompañe a su mamá a una cita médica, la magnitud de que ustedes dejen ir a alguien que va a la cita médica al veterinario del perro, ustedes van a entender que la flexibilidad es uno de los valores que hoy en día la gente más quiere y más desea tener. Entonces, tercer consejo, flexibilícense, confíen. Si el resultado no llega, pues la conversación será diferente, pero confíen en el equipo que tiene. En la cuarta yo les diría que es rodéense de gente
que los valore a ustedes, de gente que crean que lo que ustedes están haciendo es lo adecuado. Yo no estaría aquí sentada, ni hubiera vivido en Brasil, en Panamá y en muchos mercados si yo no tuviera un esposo que me apoyaba en el momento. Él también trabaja y es emprendedor y tal, pero pues tiene mucha más flexibilidad que yo. Si él no me hubiera acompañado, no hubiera cuidado a mis hijas, no me hubiera acompañado, hubiera estado con ellas en una cita al dentista, pues yo hoy no podría estar sentada acá. Entonces, el cuarto consejo más relevante es rodéense de gente que los apoye, que los quiera, que los valore y que en un momento también difícil les digan, como me dijeron a mí en un momento muy difícil de mi carrera, tú no tienes aquí que comprobarle nada a nadie. Ese sería mi cuarto. Gracias, María Gabriela, por esas recomendaciones. Yo creo que para ir cerrando un poco esta conversación, sin duda todo lo que nos has venido contando se traduce en que finalmente para lograr la sostenibilidad el componente social es determinante y dentro de ese componente también afecta el trabajo decente, la calidad de vida y ese bienestar del que tú nos hablas. En ese orden de ideas, un poco para cerrar el capítulo, cuéntanos qué viene de cara al futuro de Mondelez en línea con estas estrategias de bienestar y de ser una compañía más inclusiva. Sí, yo creo que hay temas que vienen grandes rápidamente y ya los fui nombrando a lo largo de la charla, es seguir ampliando la agenda y salirnos de género a algo más. El segundo punto, yo también se los comentaba, es tener un impacto mayor en la sociedad con nuestros clientes, distribuidores, agencias, etcétera, y cómo podemos seguir haciendo que más empresas se unan a este movimiento. Y tenemos temas, yo llamo entre comillas chiquitos, pero pues seguir trayendo políticas progresistas, seguir trayendo beneficios progresistas, ser mucho más flexibles en los beneficios que también brindamos a nuestros empleados, pues para que tengan un espectro y un portafolio mucho mayor para elegir dependiendo de su momento de vida. Entonces te diría que son esas cosas y yo creo que mi mensaje final acá es: la jornada de diversidad e inclusión no se construye de hoy para mañana. Nadie de hoy para mañana tiene no sé cuánto porcentaje de mujeres o no sé cuánto porcentaje de personas negras. Eso es una cosa que se construye día a día, que se construye en cada una de las interacciones que ustedes tienen con la gente. Entonces seas también como muy sensibles a qué dicen, qué no dicen y cuando hablan con sus equipos. Y la segunda para mí tiene que ver con la pregunta, y creo que alguien lo decía hoy en la mañana, hoy en la tarde temprano, y era ¿qué sociedad quieren dejar? ¿Qué quieren que sus hijos o los que tienen amigos o sus nietos vean en el futuro? Esa sociedad se empieza a construir desde ya, no es que lo van a hacer ellos. Si nosotros no empezamos ya, definitivamente no vamos a llegar. Muchas gracias, María Gabriela, y ojalá lleguemos en el punto en que ya no estemos hablando de porcentajes y ni siquiera haya necesidad de hablar de ser más inclusivos porque va a ir básicamente en el interior de las organizaciones y en su ADN. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por acompañarnos.